quiero saludarlos el día de hoy, cuando iniciamos el quinto módulo, denominado la estructura organizacional de la universidad. Un módulo que es bien importante para nosotros, comprender cómo ha sido ese crecimiento de la universidad y sobre todo cómo compagina con la Ley 30 de Educación Superior. Nosotros sabemos que en la política pública, en la Ley 30 de Educación Superior, del 28 de diciembre de 1992, en su título primero, yo voy a leer aquí lo que yo tengo, ustedes lo pueden ubicar fácilmente en la Ley 30, sobre los fundamentos de la educación superior, encontramos en ese título primero, en el capítulo sexto, la autonomía de las instituciones de educación superior. Y precisamente en esa autonomía de las instituciones de educación superior, en el artículo 28 reza que de conformidad a la presente ley reconoce a las universidades el derecho de darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos, seleccionar profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional. Quiero recalcar lo siguiente: en la Ley 30, en el capítulo 6 está lo de la autonomía, pero también más adelante, en el título tercero, habla del régimen especial de las universidades del Estado y de las otras sedes estatales y oficiales. Recordemos que ellos también tienen un régimen especial y está en ese título tercero de la Ley 30. E igualmente, en el título cuarto habla de las instituciones de educación superior de carácter privado y de economía solidaria. Y allí también se refiere a solicitud que deben de hacer esas entidades de su reconocimiento de la personería jurídica. Entre otras, deben anexar, primero, acta de constitución y hoja de vida de sus fundadores, los estatutos de la institución, el estudio de factibilidad socioeconómica, los documentos que acrediten la efectividad y seriedad de los aportes de los fundadores, el régimen del personal docente, el régimen de participación democrática que tiene que ver mucho con la estructura de las instituciones de educación superior y el reglamento estudiantil. Entonces, digamos que con base en ese ordenamiento jurídico de la Ley 30, el Minuto de Dios, ustedes recordarán por allá, en el año 90, el Minuto de Dios fue autorizada por el entonces ICFES para ser una institución de educación superior. Y tengo por aquí un acta, que ese fue el acta número 001 del año 90. Esta acta, para conocimientos de todos, porque básicamente lo que queremos es hacer historia y experiencia de esa estructura organizacional del Minuto de Dios, de la universidad, se realizó el 18 de septiembre de 1990 y fue la primera acta del ejercicio de la universidad. Entre otros asistentes estuvo el padre Camilo Bernal, el doctor Eugenio Betancur, el padre Rafael García Herreros en ese entonces, la doctora María Teresa Génico de Ruiz, que recordemos que ella es miembro hoy del Consejo de Fundadores, el padre Diego Jaramillo, nuestro presidente de la organización Minuto de Dios, el padre Jorge Jiménez, que en ese entonces era el provincial eudista en Colombia, el doctor Eduardo Machado y el doctor Luis Enrique Serna. Ellos eran los que constituían en ese entonces el Consejo de Fundadores de la universidad. Y en esa acta se dio la estructura, los primeros pasos para dar la estructura organizacional del Minuto de Dios, que recordemos 2 años después, un año después, en el año 92, el Minuto de Dios tuvo sus primeros estudiantes, 230, 240, en 4 programas académicos.
Y básicamente, pues fuera de las palabras del padre Rafael García Herreros, una presentación general del proyecto, porque se le presentó el proyecto a los consejeros que allí se encontraban, iniciaron con una presentación de la parte académica y dice lo siguiente. Primero, que se formó la Oficina de Admisiones y Registros, indispensable en cualquier estructura organizacional, eso lo tienen todas las universidades, tanto públicas como privadas, y habla sobre esa estructura, porque con base en eso es que tenemos los estudiantes, con base en eso es que facturamos, recibimos los estudiantes, hacemos todo el proceso de mercadeo, etcétera, para que el estudiante llegue y nosotros podamos entonces tener el público objetivo al cual estamos directamente relacionados. Después en el tema académico hablan de las famosas ULAs, ustedes recuerdan que para esa época se hablaban de las ULAs, y habla de 3 programas académicos que se autorizaran. El programa de Ingeniería Civil, no había facultad de Ingeniería en ese momento, el programa de Administración, el programa de Comunicación Social, Periodismo y la Facultad de Educación. ¿Por qué la Facultad de Educación? Porque ese sí tenía 2 programas académicos. La licenciatura con énfasis en artística, recordemos, básica con énfasis en artística, y la licenciatura en filosofía. Entonces esos 2 programas dieron paso a lo que era la facultad. Y básicamente así es como se ha venido desarrollando el Minuto de Dios, en la medida en que vamos agrupando programas académicos, estos programas académicos van dando origen a la facultad. Después se habló en ese año 90 algo muy específico, la Oficina de Pastoral Universitaria. Hoy tenemos la Vicerrectoría de Bienestar y de Pastoral. Esa Oficina de Pastoral Universitaria se veía con muy buenos ojos y se estaba empezando a hablar de que era muy importante que se tuviera esa oficina de pastoral universitaria. Después hablaron del microcurrículo, etcétera. Y por último hablaron de la departamentalización, o sea, de hacer unos departamentos, y reza lo siguiente: pues es únicamente a través de los departamentos que presten el servicio a todos los programas como logramos impartir de manera uniforme un principio filosófico. Esos departamentos estaban transversalmente como todo el tema misional del Minuto de Dios y un elemento formativo cristiano. Es un departamento transfacultado que cruza en el organigrama de manera horizontal este esquema vertical. O sea, todo lo que tenemos hoy no es nada nuevo, es origen desde el año 90, plasmado en la primera acta del Consejo de Fundadores, que veían la pertinencia de tener estos programas transversales que nosotros manejamos hoy. Después vino todo el tema administrativo, entonces la parte administrativa y financiera, hablaron de todo el tema de flujo de caja, estaba iniciando la universidad, para ellos era muy importante el flujo de caja, todo el tema de los costos de las matrículas, cuánto eran las metas de estudiantes. ¿Esto qué nos recuerda? Que eso es lo que se habla hoy en los servicios integrados y lo que tenemos hoy en el tema administrativo y financiero. Hoy en un departamento que es planeación, una dirección de planeación donde se habla de cuál es el futuro de los estudiantes que debemos de tener, cuántos son los posibles ingresos que vamos a tener, cuál puede ser el valor de la matrícula, todo eso tenía cifrado. Igualmente, cómo obtener créditos con el ICETEX, estamos hablando del año 90 y ya tenían muy claro que tenían que mirar todo el tema del ICETEX. Por último nombraron el rector general, el representante legal, recordemos que el primer rector general de Uniminuto es el padre Mario Ormaza. El padre Mario Ormaza, me acaban de preguntar que dónde puede estar el padre Mario Ormaza. Creo yo que estaba en lo último que supe en la parroquia de Usaquén, pero el padre Ormaza fue uno de los que inició todo este proceso y fue nuestro primer rector general. Después como para complementar, se dio la creación de esos programas académicos, se sacaron los acuerdos y finaliza el cierre de esta primera acta. ¿Quiénes fueron entonces? El rector general, padre Mario Ormaza, y en segundo lugar, nuestro querido padre Carlos Juliao, que era el secretario general en esa época. Y así fue como inició la universidad. Entonces digamos que se dio una estructura, muy importante el revisor fiscal.
revisor fiscal. Ellos tenían muy claro que tendría que haber una supervisión, una auditoría en ese instante, no era una auditoría interna como la que teníamos hoy, pero sí una revisoría fiscal que estuviera permanentemente al tanto de los procesos administrativos, financieros de la universidad, que es bien importante tener siempre el control para poder avanzar en todos los procesos. Entonces en el año 92 arranca con una estructura mínima, como ustedes pueden ver, directores de programa, la decano de la facultad, y poco a poco la universidad va creciendo. Recuerden ustedes, para en el año 97, pues ya llega el padre Camilo Bernal, y él decide entonces llevar la universidad, digamos que la universidad podía trabajar con una estructura cómoda, que es la que hay hoy en día en todas las universidades del país, con algunos cambios. Y en esos primeros estatutos se hablaba de una rectoría general, primero de un consejo de fundadores, de una rectoría general, de un consejo superior, de unas vicerrectorías generales. O sea, desde ese instante se pensaba en vicerrectorías generales. Y la primera fue la vicerrectoría académica, ¿sí? En la medida del crecimiento estaba la vicerrectoría académica. Y hoy en día, entonces vuelvo y retomo, ¿cuál es el principio básico de las universidades? Las universidades tienen un rector, las universidades tienen un consejo superior, por supuesto, las universidades cuentan con una vicerrectoría académica, una vicerrectoría administrativa. Si es una universidad católica, puede tener una vicerrectoría pastoral, normalmente hay una vicerrectoría de bienestar, y algunas universidades, por ese carácter que tienen de universidad y que quieren fomentar, hacer una fuerza muy importante en investigación, tienen vicerrectorías de investigación. Pero digamos, y de proyección social, hay universidades que tienen vicerrectorías de proyección social. Entonces digamos que esas son las vicerrectorías y las estructuras generales de una universidad ayer y hoy, no ha cambiado mayor cosa. Pero en el Minuto de Dios sí se da algo muy particular. ¿Y qué es eso particular? Que a partir de la llegada del padre Camilo en el año 97, pues el Minuto de Dios se abrió a las regiones, siempre lo hemos dicho. Entonces se abrió a las regiones y diversificó los programas académicos. Teníamos programas universitarios, empezamos a crear programas tecnológicos, y con el tema de la regionalización, pues empezamos a llegar a las regiones a través de diferentes figuras que nos permitía en ese momento la ley. Una fue la de Bello, que hicimos una seccional en ese entonces, y segundo, a través de centros regionales que eran extensiones de los programas de Bogotá. No podíamos sino extender 2, 3 programas académicos. Con esa regionalización, entonces el padre Camilo lo que hizo en el año 97 fue crear una vicerrectoría que se denominó de regionalización y diversificación. Estaba la vicerrectoría académica, la vicerrectoría administrativa y financiera, del año 90, en el 92 sus primeros estudiantes, hasta el año 97, y allí entonces formamos otra vicerrectoría de regionalización y diversificación. Para darle fuerza, uno debe tener pendiente de que uno crea unidades académicas, uno crea unidades administrativas, siempre para apoyar el proceso, siempre para darle fuerza al proceso, y siempre de la mano de que esa unidad académica debe tener gestión, y debe hacer una buena gestión con el fin de que tengamos precisamente unos buenos resultados, porque de nada contamos con tener unas unidades que no sirvan para nada. No, la unidad tiene que potenciar de alguna forma, y el nombre de esa unidad y las personas que lo manejen debe potenciar de alguna forma una acción. Recordemos que en la acción está la creación de las cosas. Entonces, cuando uno hace acción, crea. Uno se lo imagina, por eso el padre Camilo se imaginó llegar a las regiones y tener programas tecnológicos. Pero para poder actuar y crear eso que él quería, tenía que actuar. Y actuar, una forma era, primero, estructurar una unidad, segundo, ponerle una cabeza, y segundo, empezar a hacer acciones para poder crear, que siempre es lo importante. Y así fue como fuimos llegando a diferentes partes. En el 2004, yo no puedo ser repetitivo en este tema, pero para que ustedes tengan conciencia y lo recuerden, en el 2004 llegaron los famosos CERES, los Centros Regionales de Educación Superior, ya somos como 27 o 28 que tenemos en el país hoy en día. Los centros regionales propios, que era
Girardot, Hacha, abrimos centro regional, bueno, en Cali, en Buga, en diferentes partes del país, esos centros regionales. Ahora abrimos Cúcuta, Barranquilla, los más nuevos, Pereira, etcétera, todos esos centros regionales. Todas esas estructuras dio pie a que esa vicerrectoría, que se llamó de regionalización y distrificación, después tuvo una serie de cambios. Eso después lo pasamos a una decanatura para que pudiéramos participar. Entonces se llamó una decanatura de regionales, de sedes regionales, para que se pudiera participar en los comités académicos y tuviera mayor injerencia en los comités académicos. Después una dirección de regionalización. Recuerden que por allá en el año 2008, en el año 2004, 2005, 2004, ya hicimos la vicerrectoría de sedes regionales. Entonces manejábamos desde allí todas las sedes regionales. Y por último, por allá en el año 2008, 2009, el padre Camilo, en ese crecimiento que se venía dando, entonces decidió agrupar esas estructuras que se tenían y formar lo que llamamos sedes. Y por eso yo tengo por acá, yo tengo papeles por todos estos lados, es los estatutos en el año 92, del acuerdo 92 del 27 de febrero del 2009, perdón, y la estructura organizacional como se dio con estos nuevos estatutos, donde se habla de los fundadores, de las entidades fundadores, de las sedes y de las alianzas en su artículo, capítulo quinto en el artículo 20, habla del sistema universitario, de las sedes, de las alianzas, habla de los servicios integrados en el artículo 23, que para poder manejar todas esas sedes necesitábamos tener muy robusto una unidad administrativa de servicios integrados que ustedes todos conocen para poder atender la gestión de estas unidades en todo el país. Igualmente, pues básicamente usted lo que tiene que hacer es retomar esos estatutos y leerlos, pero están las autoridades de gobierno y hablan de la Dirección General de Uniminuto, que está el presidente del Consejo de Fundadores, el Consejo de Fundadores y el rector general. Habla del gobierno general, el Consejo de Gobierno, los consejos generales académico, administrativo y financiero, la vicerrectoría general, las vicerrectores generales y el secretario general. Habla del gobierno de sedes, el Consejo Superior de Sede, la sede Bello, la sede Cundinamarca, la sede Bogotá Sur, la Lumen, todas estas entidades que funcionan como una sede dentro de la alianza. El mismo Instituto de Educación Virtual a Distancia tienen un consejo superior, un rector de sede o un director de centro regional, los vicerrectores o directores de sede en edades de su competencia. Está un cuarto punto que es el gobierno de las facultades, el consejo de facultades, el decano, el director regional respectivo, los directores de programas académicos, etcétera. Y están todo el tema de las facultades y centros regionales, cómo están organizados. Entonces el padre lo que hizo fue agrupar todas esas sedes regionales en sedes y les puso un nombre, que fueron las rectorías, y por eso pasamos en el acuerdo 92 estos estatutos para que nos lo aprobara el ministerio y no estuviéramos por fuera, porque el Minuto de Dios va creciendo. El Minuto de Dios es muy particular, es una entidad tan particular que necesitamos de esto. Es una entidad tan particular que cuando vienen los pares, pues tenemos que explicarles muy claramente en qué consiste ese crecimiento del Minuto de Dios y esa organización del Minuto de Dios, para hacer ¿qué? Eficientes nuevamente, y lo repito. O sea, la estructura organizacional, las estructuras, así como lo dice el capítulo sexto, luego el título primero es la autonomía de las instituciones, cómo se organizan para prestar un mejor servicio. Y ese servicio es lo que nosotros nos hemos acomodado, y por eso tenemos nuestra famosa estructura organizacional, donde tenemos unos órganos de gobierno principales, donde tenemos todas unas sedes organizadas en rectorías y hacia abajo en centros regionales, en facultades, en departamentos, en centros regionales y en sedes, y tenemos unos servicios integrados que yo creo que también es muy original de nuestro padre rector, el rector general, padre Camilo, que hoy es nuestro querido general en Roma de los padres de la Congregación de Jesús y María, y al cual
pues le damos un saludo al padre y que le vaya muy bien en esa nueva campaña. Él con muy buenos ojos vio cómo entonces desarrollar una estructura que permitiera entonces hacer una buena gestión. Hay unos intermedios. Este año hemos hablado con el doctor Leonidas López, nuestro rector general, de tener este año al menos lo que ya hemos llamado unas vicerrectorías regionales. Y la primera es unas vicesedes, porque están las sedes y hay un escalón inferior que estamos agrupando, que sería la vicesede de los Llanos o la vicerrectoría Llanos Orientales. Recordemos que dentro de las estructuras nuevas, en esa agrupación que queremos hacer, entonces Cundinamarca agrupó todo lo que teníamos de sedes y centros regionales y se llamó la sede de Cundinamarca, la rectoría de Cundinamarca. Bogotá Sur agrupó todo lo de Bogotá Sur y maneja lo de nuevas regionales. Y entonces en esas agrupaciones hay unos acuerdos donde se formaron unas vicesedes o unas vicerrectorías. La vicerrectoría Norte-Oriente, que comprende Barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga. La vicerrectoría Llanos, que es todo el tema de los llanos orientales y Amazonía. La vicerrectoría Tolima-Huila para estructurar todo lo que hemos denominado ese Tolima-Huila, donde está Lérida, el CERES de Lérida, que es uno de los CERES más exitosos del país, el Centro Regional de Ibagué, que lo acabamos de conformar, que ya tiene unos 200, 300 estudiantes, la meta es llegar a 500 estudiantes este año, y en Neiva, que ya tenemos casi 600, terminamos casi con 700 estudiantes el año pasado, y la meta es tener unos 1.000, 1.500 estudiantes este año. Entonces, cuando uno une ese número de estudiantes, porque esas vicesedes es de acuerdo al número de estudiantes, entonces cogimos unos parámetros, y es cuántos estudiantes y cuál es su estructura de crecimiento. ¿Y por qué es importante eso? Porque ya cuando digamos vicesede Llanos, ya empezamos a agrupar los llanos. En este momento Villavicencio tiene 4.000 estudiantes, o sea, es una universidad mediana en Colombia, la vicerrectoría de los Llanos. Entonces cogemos esa vicerrectoría de los Llanos y cuando le decimos vicesede y ponemos un vicerrector allí en los Llanos, entonces ya empezamos a pensar en grande y empezamos a estructurar y empezamos a sacar ¿qué? Como pequeños áreas de conocimiento para ir formando facultades a futuro cuando tengamos una rectoría. Entonces, poco a poco vamos estructurando unidades. ¿Por qué? Porque ya hay una unidad muy fuerte en educación, ¿sí? Ahí hay pedagogía infantil, ahí hay unas licenciaturas que se tienen en artística, en lengua castellana, etcétera. Ahí se puede estructurar un departamento que es el de educación. Y así se viene dando ya. Y ese departamento a futuro se va formando en una facultad. Y esa facultad va teniendo después unas escuelas y unos departamentos que le ayuden a funcionar de tal forma que le apropien todo el componente de docencia, de investigación y de proyección social, que es lo que queremos en una facultad. Al fin y al cabo lo que queremos es agrupar eso. Bienestar universitario y pastoral. Entonces, para 4.000 estudiantes tenemos que tener una unidad muy fuerte de bienestar y pastoral en los llanos orientales, una unidad de mercadeo muy fuerte, en planeación, un académico, porque no se concibe tener 4.000 estudiantes sin un director o un vicerrector académico que le haga seguimiento a todos los procesos académicos, de autoevaluación, de acreditación, etcétera, que venimos dando nosotros en el Minuto de Dios, porque en ese Minuto de Dios es ese crecimiento, más todo ese tema de calidad que tenemos que ir mirando, porque tenemos que ser conscientes de que esa estructura nos tiene que servir para hacer una gestión con calidad. Y eso es lo que tenemos que repensar todos los días. Y esa es como la tarea de nuestro rector general y de nuestro consejo de fundadores. Todos los días están repensando cómo hacer mejor la universidad, de hacer una mejor gestión a través de esta estructura. Quiero agradecerle al doctor Burgos esta invitación para que yo les comentara algo de la experiencia que yo tengo de todos esos temas de estructura organizacional al interior del Minuto de Dios. Porque si hablamos de las universidades, digamos que esto es una universidad privada, pero muy característica del Minuto de Dios por su crecimiento y el volumen. Ya comentamos que hay otras universidades que tienen 4 o 5 vicerrectorías, sus departamentos, etcétera,
pero que es muy generalizado en el país, y nosotros sí somos muy especial, muy característicos, con una estructura muy característica. Saludarlos a todos, desearles nuevamente un feliz año, que nos vaya muy bien en este módulo y en este diplomado de este año. Tenemos que hacer el esfuerzo de acabar el diplomado, de seguirnos formando, de cualificarnos todos los días. Hay que leer, hay que leer, hay que leer. Hay veces nos da pereza, pero tenemos que leer todos los días, y esperemos entonces que tengamos un año lleno de éxitos. Viene la acreditación institucional, tenemos que hacer fuerza por esa acreditación institucional, animar a la gente, a todos, a todo nuestro personal alrededor, nosotros mismos, porque si nosotros mismos nos conocemos, podemos hacer. Acuérdate que el conocimiento es conócete a ti mismo y después puedes brindar conocimiento a los demás. Y en esa orientación que tenemos que darle a los estudiantes es no darles un montón de ideas y de insumos, sino que el gran maestro es el que guía al estudiante, es el que lo guía para que el estudiante pueda hacer, pueda hacer su plan de vida, lo que desea hacer, y es como el maestro le ayuda a ese estudiante para que se desarrolle, y no mandarle un montón de información que al final el estudiante sigue lo mismo. No, el gran maestro es el que va con el aprendiz y le ayuda y lo apoya para que sigan un camino. Bueno, despedirme y desearles nuevamente éxitos en este módulo. Muchas gracias.